Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el refugio de los amantes del entretenimiento. Hoy tenemos un plato fuerte, un festín de emociones y chismes que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama global, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Preparados para el viaje? Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrañar los misterios de un romance que cautivó a millones, una historia de amor que floreció ante nuestros ojos y, en particular, vamos a explorar los detalles de una cita que se dice fue sencillamente inolvidable. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada confirmación, cada susurro que rodeó este capítulo tan especial en la vida de estas dos luminarias. Vamos a analizar qué ingredientes hicieron de esta cita algo tan memorable, qué elementos la elevaron a la categoría de hito en su relación y, por supuesto, vamos a revivir algunos de los momentos más emblemáticos de su historia de amor, esa montaña rusa de emociones que, como bien saben, tuvo sus cumbres y sus valles. Pero antes de lanzarnos de cabeza a esta apasionante historia, quiero recordarles lo esencial: si aún no son parte de esta gran familia, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita, esa pequeña aliada que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí siempre encontrarán lo último en noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de series y películas, y por supuesto, los chismes más jugosos sobre esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Y no olviden, por favor, dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta leer sus opiniones, saber qué piensan de todo lo que compartimos con ustedes, sus teorías, sus impresiones. Todo es bienvenido. Ahora sí, damas y caballeros, que comience la función. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un auténtico cuento de hadas moderno, un romance que germinó en el terreno fértil del set de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, la joya de la corona turca que conquistó el mundo y que nosotros conocemos como Llamas a mi puerta. Desde el primer instante la química entre ellos fue innegable, una fuerza palpable que trascendía la pantalla y que electrizaba cada escena que compartían. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las tranquilas playas de Argentina. Y mientras la ficción nos regalaba momentos de magia pura, la realidad parecía empeñada en imitar al arte, con rumores cada vez más intensos y persistentes sobre un posible romance entre los protagonistas, una chispa que amenazaba con convertirse en un incendio. Al principio, como es costumbre en estos casos, ambos negaron con vehemencia cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo una y otra vez en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las miradas cómplices, esas sonrisas tímidas que lo decían todo, esos gestos cariñosos que escapaban a la razón, hablaban por sí solos. Los fans, esos detectives incansables del amor, ávidos de señales que confirmaran sus sospechas, analizaban con lupa cada foto, cada vídeo, cada entrevista, buscando alguna pista, por pequeña que fuera, que revelara la verdad oculta. Y poco a poco, las pruebas se fueron acumulando, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Los viajes juntos, las escapadas románticas a destinos paradisíacos, las cenas en restaurantes exclusivos donde la intimidad era la norma. Los paparazzi, esos guardianes implacables de la vida privada de las celebridades, no les daban respiro, capturando momentos que confirmaban lo que todos, en el fondo, ya sospechábamos: Kerem y Hande estaban irremediablemente enamorados, perdidamente el uno por el otro. Fue una confirmación no oficial, alimentada por filtraciones y testimonios de personas cercanas a la pareja, un murmullo constante que resonaba en los pasillos de la industria, pero suficiente para desatar la euforia desmedida entre sus seguidores, quienes celebraban cada nueva pista como si fuera un gol en el último minuto de un partido decisivo. Y luego, como un rayo de sol que irrumpe tras la tormenta, llegó el anuncio oficial, la confirmación que todos esperaban con ansias. En abril de 2021, durante un viaje de ensueño a las Islas Maldivas, Kerem Bürsin decidió romper el silencio y compartir una foto en su cuenta de Instagram que quedaría grabada en la memoria colectiva de sus fans. En la imagen aparecía abrazando tiernamente a Hande Erçel, con el mar turquesa de fondo y la leyenda: en medio del desierto contigo. Una imagen que valía más que 1000 palabras, un gesto que hablaba del amor profundo que sentía por él. Ay, que oficializaba su relación ante el mundo entero, sin tapujos ni medias tintas.
La noticia, como era de esperar, causó un furor sin precedentes en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos, un fenómeno viral que demostraba el poder de la pareja y el impacto que tenían en la cultura popular. A partir de ese momento, Kerem y Hande decidieron dejar de esconderse y comenzaron a mostrar su amor abiertamente, sin temor a las críticas ni a los juicios. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de diversión, de sus celebraciones familiares, invitando a sus seguidores a ser partícipes de su felicidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, un ejemplo de amor y complicidad, una inspiración para aquellos que creían en los cuentos de hadas modernos. Eran la personificación del amor joven, vibrante y lleno de promesas. Y es aquí, en este punto crucial de nuestra historia, donde llegamos al meollo del asunto, al punto central de nuestro vídeo, la cita inolvidable. Según fuentes cercanas a la pareja, personas que conocían de primera mano los detalles de su relación y que prefieren mantener el anonimato, y aunque los detalles exactos se han mantenido en secreto, protegidos bajo 7 llaves, se trató de una noche mágica, una velada cuidadosamente planeada por Kerem con el único propósito de sorprender y enamorar aún más a Hande. Se rumorea con insistencia que la cita tuvo lugar en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja, en un restaurante con vistas al Bósforo, ese estrecho de agua que divide Europa y Asia, un lugar emblemático y romántico de la ciudad, un escenario perfecto para una noche de ensueño. Se dice que Kerem, con la ayuda del personal del restaurante, reservó todo el lugar para ellos solos, creando un ambiente íntimo y exclusivo, un refugio donde pudieran ser ellos mismos, sin miradas indiscretas ni interrupciones. La decoración era exquisita, cuidada hasta el más mínimo detalle, con velas que iluminaban suavemente el espacio, flores frescas que inundaban el ambiente con su aroma embriagador y música suave que creaba una atmósfera romántica y especial. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para crear un ambiente mágico, propicio para el amor y la conexión. El menú, diseñado especialmente para la ocasión, incluía los platos favoritos de Hande, una muestra más de la atención y el cariño que Kerem le profesaba, un gesto que demostraba que la conocía a la perfección y que se preocupaba por complacerla. Pero más allá del lugar, de la decoración y de la comida, lo que hizo de esta cita algo realmente inolvidable, algo que marcó un antes y un después en su relación, fue la conexión profunda que existía entre Kerem y Hande. Se dice que pasaron horas conversando, riendo, compartiendo sueños y confidencias, abriendo sus corazones el uno al otro. Se miraban a los ojos con admiración y ternura, demostrando que su amor era real y profundo, una llama que ardía con intensidad y que prometía iluminar sus vidas para siempre. No había poses, ni máscaras, ni falsas apariencias. Solo dos personas enamoradas disfrutando de la compañía del otro. Según algunos testigos empleados del restaurante que fueron partícipes de la magia de esa noche, Kerem le regaló a Hande un collar con un dije especial, un símbolo de su amor y compromiso, una promesa de futuro juntos. Un detalle que emocionó profundamente a Hande, que la hizo sentir amada y valorada, y que selló aún más su relación, fortaleciendo el vínculo que los unía. Se dice que la pareja al final de la noche bailó bajo la luz de la luna, con el Bósforo como testigo silencioso, disfrutando de un momento mágico e inolvidable, un recuerdo que atesorarían para siempre. Esta cita, aunque rodeada de misterio y rumores, se convirtió en un hito en la relación de Kerem y Hande. Demostró que su amor era sólido, que estaban dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en su relación y que estaban comprometidos el uno con el otro. Fortaleció su vínculo y los unió aún más, creando una base sólida para construir un futuro juntos. Era la prueba de que su amor no era solo un romance pasajero, sino algo real y duradero. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hubo momentos difíciles, pruebas que pusieron a prueba la fortaleza de su amor. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de interacción en redes sociales y por la ausencia de fotos juntos. Se decía que la pareja estaba pasando por una crisis, que la llama del amor se estaba apagando y que la distancia, debido a sus compromisos profesionales, estaba afectando negativamente su relación. Los fans, esos fervientes defensores de su amor, preocupados, buscaban señales que confirmaran o desmintieran los rumores. Pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, las pruebas eran más contundentes, más difíciles de ignorar. Kerem y Hande dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de comentarse y de darse me gusta, un silencio ensordecedor que hablaba por sí solo. Sus apariciones públicas eran cada vez más escasas y, cuando coincidían en algún evento, evitaban acercarse el uno al otro.
Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. En marzo de 2022, varios medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, anunciaron la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una noticia que dejó a muchos con el corazón roto, que destrozó las ilusiones de aquellos que creían en su amor y que generó un sinfín de especulaciones sobre las razones de la separación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, a la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretados calendarios de trabajo. Otros culpaban a la presión mediática, al constante escrutinio público que ejercía una presión insoportable sobre su relación. Y otros incluso insinuaban la aparición de terceras personas, rumores que nunca fueron confirmados. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de la ruptura siguen siendo un misterio, un secreto guardado bajo llave en el corazón de Kerem y Hande. A pesar de la separación, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar mal el uno del otro en público y han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas, la importancia que tuvo su relación en su crecimiento personal y profesional. Han demostrado madurez y profesionalismo, dejando atrás el dolor y el resentimiento. Incluso algunos fans aferrados a la esperanza, siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo compartiendo su amor y su felicidad, reviviendo la magia que los unió. Aunque por ahora solo sea un sueño, la esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, nunca se sabe lo que puede pasar. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de que la chispa puede encenderse cuando menos lo esperas. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser mágico e intenso, que puede cambiar nuestras vidas para siempre, pero también puede ser fugaz y doloroso, que no siempre dura para siempre. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, que a veces, por más que queramos, las cosas no funcionan, que las circunstancias pueden superar nuestros mejores esfuerzos. Pero también es una historia que nos anima a seguir creyendo en el amor, a no perder la esperanza de encontrar a esa persona especial que nos haga sentir vivos y felices, que nos complemente y nos impulse a ser mejores. Y hablando de relaciones, es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta desde el exterior, también está llena de desafíos y dificultades. La presión mediática, la falta de privacidad, la distancia, el escrutinio público, son solo algunos de los obstáculos que deben enfrentar las parejas famosas, pruebas que ponen a prueba la solidez de su amor. Por eso es importante ser respetuosos y comprensivos con sus decisiones, y no juzgarlos por sus errores. Al final son personas como nosotros con sentimientos y emociones, que merecen ser tratados con dignidad y respeto, que merecen tener la oportunidad de vivir sus vidas en paz, sin ser juzgados constantemente. En el caso de Kerem y Hande, su historia de amor fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas que llegó a su fin, pero que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Pero aunque su relación haya terminado, el legado que dejaron en la memoria de sus fans perdura, la magia de su amor sigue viva en cada uno de nosotros. Sus personajes Eda y Serkan seguirán enamorándonos en la pantalla, recordándonos que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, que no debemos rendirnos ante las dificultades. Y su historia personal, aunque haya tenido un final agridulce, nos enseñará que el amor puede transformarnos y dejarnos una huella imborrable, que incluso en la tristeza podemos encontrar belleza y aprendizaje. Ahora, dejando de lado la nostalgia y volviendo al presente, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos han protagonizado nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad, expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos desafíos. Kerem Bürsin ha incursionado en el cine internacional, participando en producciones de Hollywood y demostrando que tiene lo necesario para triunfar en la meca del cine. También ha participado en varias campañas publicitarias, convirtiéndose en un rostro reconocido a nivel mundial. Hande Erçel, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando series de gran éxito, y consolidándose como una de las actrices más solicitadas del país. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ambos han demostrado que son fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus sueños, que no se dejan vencer por las dificultades. Y aunque su historia de amor haya terminado,
su legado como artistas perdurará por siempre, inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Y para terminar, quiero recordarles que el amor es un sentimiento universal que nos une a todos, una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. No importa de dónde vengamos, qué edad tengamos o qué idioma hablemos, todos hemos experimentado el amor en alguna de sus formas. El amor puede ser romántico, familiar, fraternal, o incluso el amor por uno mismo, ese amor que nos permite aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo importante es cultivarlo, protegerlo y compartirlo con los demás, porque el amor es lo que nos hace humanos y lo que le da sentido a nuestra vida. Así que celebremos el amor en todas sus formas y sigamos creyendo en su poder transformador. Y recordemos que aunque a veces duela, el amor siempre vale la pena, que la experiencia de amar, incluso cuando termina, nos enriquece y nos hace crecer como personas. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos especialmente en esa cita inolvidable que, según los rumores, consolidó su relación. Hemos revivido los momentos más destacados de su romance, desde su encuentro en el set de Senkal Kapm hasta su confirmación oficial como pareja. También hemos abordado la difícil etapa de su ruptura, analizando las posibles razones detrás de su separación y el legado que dejaron en sus fans. En definitiva, hemos recorrido un camino lleno de emociones, demostrando que el amor, aunque a veces fugaz, siempre deja una huella imborrable. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia de amor, qué les pareció la cita inolvidable y si creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.